Buenos días, ¿cómo están? Shavua Tov. Como todas las semanas, invitamos a escuchar la lectura de la Parashá de la semana. Esta semana Parashat Vayehi. Vayehi, Jacob, Eretz Mitzrayim, Sheva, Estre, Shana. Y vivió Jacob en la tierra de Egipto 17 años. Y fueron los días de la vida de Jacob 7 años y 40 años y 100 años. 147 años vivió Jacob. ¿Y por qué esta perashá es Stumá? Ahora vamos a ver, cuando leamos la Torá, que esta perashá comienza inmediatamente a continuación de la perashá anterior, sin interrupción, sin pasar de renglón. Eso se llama una perashá cerrada. ¿Por qué? Dice Rashi, porque se cerraron los ojos y el corazón de Israel por el sufrimiento del exilio. Acá comienza a contar la Torá que Jacob le pide a Yosef, su hijo querido, que lo lleve a enterrar a Shem, a la tierra de Israel, a Hebrón. Y entonces le dice que él le dio Shem, le dio una porción especial a Yosef en la tierra de Israel, que es Shem. Shem quiere decir, por un lado, hombro, quiere decir que le dio también ser el apoyo, ser el hombro de todos sus hermanos, pero también Shem quiere decir parte, de una parte extra, y le dijo que le jure que no lo iba a enterrar en Egipto. Preguntan los sabios, y en especial hay una pregunta que hizo uno de los rebes cuando era chiquitito, el Tzemach Tzedek, el tercer rebe de Chabad, que le dice, ¿cómo puede ser que Jacob pasó los mejores años de su vida en Egipto? Esos 17 años de Gematria Tov significa bueno. Y entonces el Admor HaZaken, su abuelo, le dijo, está escrito en la Parashá Vaigash que vimos la semana anterior, que Yehudá fue enviado por Jacob para ir a Yosef. Esto fue después que ya Yosef se rebeló y lo llamó a Jacob y a toda la familia para que vayan y vivan con abundancia en la tierra de Goshen, la mejor parte de Egipto. Pero antes de llevar a toda su familia, Jacob mandó a Yehudá a hacer algo. Dice Leorot Lefanav Goshen, para iluminar, para ver qué es lo que pasaba ahí en esa tierra de Goshen. Y sobre todo, dice el Midrash Tanjuma, que al Kuchimoni, sobre este verso, le dijo Rabbi Nehemia, para que establezca allí centros de estudio, para que allí haya Torá y que todas las tribus, todo el pueblo de Israel estén ocupados en estudiar Torá. Y entonces allí, cuando estudian Torá y se acercan a Kadosh Baruj Hu, entonces pueden ser también, estar en Egipto, en ese lugar que es lo más bajo de todos, ese imperio del mal y de la corrupción. Y por eso está dicho Vayehi, y vivió. Jacob vivió allí donde está su descendencia, en cualquier parte del universo donde se encuentre, pero que está estudiando Torah, cumpliendo las mitzvot, conectados con Hashem. Y entonces el Rebbe trae una enseñanza muy grande respecto a esto. De esto aprendemos algo que tenemos que constantemente estar sabiendo con respecto a nosotros y sobre todo con respecto a nuestros hijos. Que en nuestro servicio a Hashem, también cuando nos encontramos en un lugar como este, que es Herbata Aretz, la parte más degenerada y corrupta de la tierra, y de ahí donde no vemos nada bueno ni nada sagrado, pero cuando estudiamos Torah, cuando nos conectamos con Akadosh Baruj Hu, podemos revelar lo bueno también que hay en ese lugar. Entonces ahora los invito a ver, amén,
Ahora los invito a leer con nosotros la Parashá y les voy a poner para que vean también qué es lo que estamos diciendo. Fíjense. Estas hojas que les acabo de poner son del Sidur Teilat Hashem, del cual nosotros hacemos la tefilá, la apertura del Arón HaKodesh, ese Arón donde se encuentran todas las Torot, y ahí en la Torá es el centro de la Kedushá que representa en el templo sagrado de Jerusalén, el lugar donde está el Kodesh HaKodashim, el Arón HaKodesh, el arca sagrada, donde también está ahí las tablas de la ley y está el libro de Torah que escribió Moshe Rabbeinu. Pedile a Kodesh Baruj Hu, acá están abiertas las puertas del Shamayim. יאללה גבאי, מי גבאי, מי בעל קורא, חרדים רבותיי. תוריד את הכתר הפעם. לא מבינים. כהן קרא ויעמוד, יש כהן? Ahora va a subir el Cohen a leer la Torah. יעמוד לוי, רום חיוב, ישעיהו בן, בצלאל זאב, הלוי. לוי במקום כהן, ונאמר סקרתו די מברכם. Sube el levita porque no hay Cohen. Alguna vez explicamos por qué hay menos Cohenim que levitas. Perdón, menos levitas que Cohen. ברוך שנינה מברך, ברוך אתה ברוך שנינה מברך לעילם ועד, ברוך אתה אדיני אלוהינו מלך העולם, אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו אסתר עשוי, ברוך אתה אדיני נשיאנו תורה. Amén. ויחי יעקב בארץ מצרים 17 שנה, ויהי ימי יעקב שני חייו 7 שנים ו40 שנה, ויקרבו ימי ישראל למוס, ויקרא לבני ליוסף, ויאמר לו אם לא מצאתי חן בעיניך שים ידך תחת ירכי, ועשיתי עמדי חסד ואמס, אל נא תקברני במצרים, ושכבתי עם אבויסי וששני ממצרים וקברתני בקבורתם. ויאמר אנכי אעשה כדברך, ויאמר ישבע לי וישבע עלי, וישתחו ישראל על ראש המיטה. ברוך אתה אדיני אלוהינו מלך העולם, אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נותר בשיחנו. ברוך אתה אדיני נשיאנו תורה. ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני אלוהים בכל העם אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויהי אחרי הדברים האלה ויאמר ליוסף הנה יוביך חולה ויקח את שני בניו עמו את מנשה ואת אפרים
ויגד ליעקב ויאמר הנה בנך יוסף בו אליך וישחזק ישראל וישב על עמיתו ויאמר יעקב אל יוסף אל שדי נראו אלי בלוז בארץ כנען ויברך עושי. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן לנו תורת אמת בכל העולם אתה ברכתנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. Amén. Se acercan los días finales de Jacob. Se dice que es el primer hombre que se enfermó porque le pidió una señal a cada judío que se iban terminando sus días. Y está dicho en la Torá, dicen los sabios, que cuando está escrito Vayejí vivió, se refiere a que vivió menos que sus padres. Así, Abraham vivió 180 años, él vivió 147. ברוך הוא את אדוני אברהם. ברוך אדוני אברהם, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר בחר בנו מכל העם ונתן תורתו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויאמר אלי הנני מפרחו והרביסיך ונשאתיך לקהל עמים ונשאתי את הארץ הזאת לזרעך אחריך אחוזה סלום ואתה שנבונך אנו ילדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה ליהם אפרים ומנשה כי ראובן ושמעון יהיו לי ומולדתך אשר הולדת אחריהם לך יהיו על שם אחייהם יקראו בנחל השום ואני בבואי מפדון מעשו עולי רוחל בארץ כנען בדרך בעוד כברת ארץ לבוא יפרוסו ואקבר שם בדרך אפרוס אי בייס לחם וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מאלה ויאמר יוסף אל אביו בוניים אשר נתן לי אלוהים בזה ויאמר כוחם נו אלי ואבורכם. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם אשר נתן תורתו תורת אמת וחיים אותה בתוכנו. ברוך אתה אדוני נותן התורה. אמן. ויתקדש שמי רבו. אמן. אלמון ברוך סייבנו ויצמח בו גוני וכל משיחי וחייכן במכון ובחי ידחל בית ישראל והגולו בזמן קורב עמו אמן. אמן. ישמי רבם ברוך לעולם ויסבורך וישתבח ויספר ויסיימם ויסנסי ויסדר ויסלם ויסלול שמי קדושו ובריחו לעילם כל ברכסו ושיר עשות ושבחסו ונחם עשה אדם מירון בעלמו ועמו אמן. היא אדוננו רבנו מלך המשיח עולם בית. היא אדוננו ורבנו רבנו עולם בית. היא אדוננו רבנו מלך המשיח עולם בית. היא אדוננו ורבנו עולם בית. היא אדוננו רבנו מלך המשיח עולם בית. היא אדוננו ורבנו עולם בית. מי שברך רבותינו במסע יעקב משה ודוד שלמה ירפא את אריה לוין, אריה לוין, בן יהודה לב, אריה יהודה לב, אריה לב, הרב אריה לב. יהודה אריה לב, בן נעמי. נו? לב. בן מה? בת ציון, בן נעמי. תומר בן גילה, תומר בן גילה, משה בן גילה, משה בן גילה, גילה בת ציון, שוליק שמאי בן אסיה, שוליק שמאי בן אסיה, בן אסיה, אסף בן אסיה. אסף בן אסיה, עליזה בת לול וחברת שיחה בת זולה, לילי רבקה בת לאה. לילי רבקה בת לאה, חנה מרים בת לילי רבקה. חנה מרים בת לילי רבקה. שנטל איילה. איך? שנטל שנטל איילה. בת איבון רחמונה. בת איבון רחמונה. בת איבון ורדה. בת איבון ורדה. מרים בת איבון רחמונה. מרים בת איבון רחמונה. ומיכאל בן איבון ורדה. מיכאל בן איבון ורדה. יואב דוד בן שירן. יואב דוד בן שירן. ניר בן מדלן. ניר בן מדלן. מדלן בת מסעודה. מדלן בת מסעודה. זהו? איך? מרים רחל. עירית עודד. בת פומה שרה. איפה הוא מת? פומה שרה, בסדר? עומרי נהוראי. איך? עומרי נהוראי. בן דבורה חיה. בן דבורה חיה. מעיין. בת דבורה הדסה. בת דבורה הדסה. סימה בת ציון, סימון בת. סימה בת. ציון, בת ציון. סימה בת.
זהו? מיכאל בן תמר חיה, נפה, אומרים אחרים מה יחתן, ונותן לו סיכן, ונשלח להם מרף, השמות שבת הגוף ונאמר אמן. המברך מתברך. יאללה, איחס דרך זאת התורה, זאת פעם משה. זאת התורה. סולגלילה? אשרי יושבי ביתך עוד יעללו חסל אשרם שכך אלו אשרם שאדוני יברח תהילה ודמי תהילה אלוהים השם כל הנבל דור לדור שבח מעשר ובמותיך יגיד הודות יבוא לדבר וליבא נפתור ותעשו ורותיך יאמרו ודודתך הספר אל הזכר אף תשמע היה ברצך הערה לנו וכל לדוקו מחמי ערך הפעם גדולך זאת הדומה לכל ברוך המרחום מעשר ודוך אדוני כל מעשר ובדך יברחו פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון רצון יראה בסדר שבעת המשחבי יושב יש שמה בשולחן. כל בשר שם קודשו לעולם ועד ואנחנו נברך ים מעתה ועד עולם הללויה. Bueno, nos han honrado con vestir la Torá y esa bendición de Refuah Shema que pedimos, que sea extendido a todos los que necesiten curación, y esa bendición de haber vestido la Torá, que sirva para sustento, alegría, pareja, shalom en el hogar, para todos y cada uno. Hasidav, Bimnei Israel Krogó, aleluya. Ahora estamos guardando la Torá y nos vamos a enfrentar a todas las tareas del día de hoy con alegría, con haber conectado con la Torá, con Jacob y las tribus y traer hasta hoy en día nuestra vida aquí, llena de luz, la luz de la Torá de Akadosh Baruj Hu. Acabamos de escuchar la primera parte de una parashá muy hermosa, que es la última del libro de Bereshit, donde la Torá cuenta cómo Jacob bendice a todos sus hijos y a sus nietos, empezando por Yosef. Él envió a llamarlo, vio que sus días se estaban extinguiendo, y entonces Yosef vino con sus dos hijos que le habían nacido en la tierra de Egipto. Esos dos hijos se llamaban Menashe y Efraín. Menashe era el mayor, el primogénito. Pero dice la Torá, Vaishlach Israel et Yemino, Vayashet al Rosh Efraim, Atzair Vesmoló al Rosh Menashe. Y extendió su mano Israel, su mano derecha, y la apoyó sobre la cabeza de Efraín, y sobre el más pequeño puso la mano izquierda en la cabeza de Menashe. Y la interpretación simple es que algo parecido le pasó a él. La bendición principal él la recibió de su padre a pesar de ser el menor, porque tenía algún motivo especial. Por fuera era el que seguía el camino de Isaac,
aunque por dentro Esaú era el que tenía las luces más grandes, era el primogénito. Entonces acá hay algo parecido, porque Yosef era el hijo preferido de Jacob, era muy parecido a él, eran casi una copia. Y entonces allí se sentó en su cama de enfermo. Jacob, él había sentido que se terminaban sus días, y entonces Yosef le preguntó, ¿cómo puede ser? El más grande es Efraín. Y entonces Jacob le contestó, pero Menashe va a ser más grande que él. Entonces se necesita una explicación a esto. ¿Cuál es el motivo que el más grande, el primogénito, recibe la bendición más grande? Y en este caso es el menor. Sabemos que la bendición del mayor es porque tiene una virtud especial, algo superior respecto a su hermano. Y por cuanto que Efraín, dice Jacob, se engrandecerá más que él, entonces la pregunta es ¿por qué en el cielo se decidió que Menashe nazca primero, que él sea el primogénito, siendo que en la práctica la virtud estaba en Efraín, el hijo segundo? ¿Y cuál es la explicación hasídica? La explicación está justamente en los nombres que Yosef le puso a sus dos hijos, y que luego iban a ser dos de las tribus, como Leví. Una tribu de Leví no iba a ser parte de las 12 tribus porque se iba a dedicar al sacerdocio. Entonces se dividió la herencia de Yosef, que en realidad era el primogénito de su esposa amada, Rachel, se dividió en dos tribus. Entonces, estas tribus, de acuerdo con el nombre que tienen, hablan acerca de cuál es su trabajo, su tarea, su servicio en el servicio a Hashem dentro del pueblo de Israel. Menashe viene de la palabra Ki Nashani Elohim et kol amalai et kol beit avi. Akadosh Baruj Hu me hizo olvidar todo mi esfuerzo, todos los sufrimientos que tuve en Egipto, incluso a la casa de mi padre. Menashe entonces recuerda a Yosef que toda la esclavitud y todos los sufrimientos que pasó el motivo son por el exilio. Y entonces, para que él no se olvide, Dios no lo permita, cuál es el objetivo por el cual fue llevado allí, que es traer la redención. Y así trajo la redención a sus hermanos y los trajo a la tierra de Egipto para que sobrevivan a la hambruna y allí se engrandezcan como pueblo. Y por eso ese es el nombre de Menashe, que alude al exilio. En cambio, Efraín viene de la palabra aquí, Efrani Elohim Beretz Ani, porque Akadosh Baruj Hu me hizo fructificar en la tierra de mi pobreza, en la tierra de mi sufrimiento. Y entonces esto es la fuerza del reconocimiento por esa elevación extra que tuvo él allí en Egipto, en el servicio que hizo allí, que a pesar de que estaba en un lugar como ese, Akadosh Baruj Hu lo hizo fructificar. Uno era para hablar del pasado y este es para hablar del futuro. Entonces, por eso Jacob determinó que Efraín iba a ser más grande que Menashe, porque justamente a través de que se fructificó en Egipto, toda su descendencia, la descendencia de Jacob, aumentan en luz también en el lugar de la oscuridad. Y entonces se revela allí la perfección de la cama de Jacob.
y cuál es el motivo o la ventaja de haber descendido al Galut. Por eso el servicio que es preferible en nosotros, de acuerdo con como somos la casa de Jacob, es el servicio de Efraín, que es aumentar en luz, aumentar en fructificación y aumentar lo bueno en el lugar de la oscuridad y la maldad. Y en cambio, para Yosef, Menashe, que es el primogénito, para él era el primogénito, porque el servicio personal estaba primero eliminar la esclavitud, ocuparse de entrar dentro de la oscuridad, y eso en nuestro servicio éticos corresponde a alejarse del mal, cuidarse de que no caiga en la trampa de la citra ájara, de los deseos del cuerpo, y por eso tenía que recordar siempre que él fue esclavizado, que sufrió y que Akadosh Baruj Hu lo salvó en medio de toda la perversión de Egipto. ¿Y por qué? Porque no se olvidó de la casa de su padre. Y así también ese hijo mayor que creció es un recuerdo del principio del servicio, que es alejarse del mal, y por eso lo llamó Menashe, porque lo hizo olvidar de todas esas cosas que pasaron. Pero después de eso, de que uno trabajó y venció al mal, había que comenzar con hacer el bien, alejarse del mal para hacer el bien. Entonces, ese es el trabajo en el exilio, que hay que transformar a ese lugar oscuro y pervertido en un lugar de luz y de Torah, y donde uno puede fructificar. Y así Akadosh Baruj Hu nos bendice, como bendice a Efraín, con la bendición de fructificar y ser herederos de esta virtud de Yosef HaTzadik, que luego iba a ser tomado, tanto Efraín como Menashe son parte de las 10 tribus que tienen que ver con el nivel del Mashiach ben Yosef, y luego todo este trabajo del exilio, que es rescatar las chispas, tiene que venir con el trabajo de Yehudá. Yehudá es el Mashiach ben David, que trae la construcción del templo sagrado, que hace que podamos entrar a la redención y olvidarnos del exilio, y ver que todo el trabajo que tuvimos estos siglos fue para rescatar esas chispas, esas almas divinas perdidas dentro de la oscuridad y la perversión. Y entonces vamos a decir un pedido a Akadosh Baruj Hu ahora mismo. Hoy estamos en el 9 de Tevet, mañana 10 de Tevet es día de ayuno que comienza antes del amanecer hasta la puesta de las estrellas, y recuerda el cerco que hizo el rey de Babilonia, Nabucodonosor, al pueblo de Israel. Y fue el comienzo de la destrucción y del exilio de Babel. Que Akadosh Baruj Hu traiga el Mashiach ben David. El Mashiach ben Yosef ya hizo su tarea, ya fueron rectificadas todas las chispas, ya el Galut fue transformado en luz, y ahora que venga el Mashiach ben David para construir el templo sagrado y salir todos a la redención, todos los pueblos juntos, Shem Echad, hombro con hombro, todos en nuestra parte que le corresponde, de acuerdo como Dios nos dio, en un mundo de redención, en un mundo de bondad, de paz y de alegría. Que tengan una hermosa semana, y que mañana el ayuno se transforme, como dicen los profetas, en un día de festejo, de banquete y de redención.